La vasta mansión de Ethan Vance, enclavada en lo alto de una colina en Las Vegas, se bañaba en la fría luz del invierno. El concreto aparente y el vidrio dominaban la arquitectura modernista, reflejando las luces distantes de la Strip como joyas centelleantes, aunque el interior era de un minimalismo casi gélido, sin adornos superfluos, sin la menor sugerencia de calor humano. Un silencio denso llenaba los ambientes, interrumpido solo por el discreto zumbido del sistema de climatización, un contrapunto brutal a la efervescencia de la ciudad allá afuera. Aquel lujo impersonal gritaba una soledad ensordecedora, un vacío existencial que ni siquiera la fortuna de su propietario conseguía llenar. En el corazón de esta opulencia estéril, Ethan Vance, un magnate de la tecnología de 45 años, se movía con la precisión mecánica de un algoritmo. Sus trajes de corte impecable parecían una segunda piel, y el cabello, perfectamente alineado, espejaba el orden obsesivo de su vida. Sus ojos, de un azul gélido, observaban el mundo a través de un filtro analítico, desprovistos de cualquier emoción visible, reflejando la vasta distancia entre él y el universo a su alrededor. Caminaba por los pasillos de mármol pulido, inmerso en sus pensamientos sobre el próximo movimiento en el mercado de acciones, la próxima adquisición, todo menos la realidad humana que pulsaba, aunque discretamente, dentro de sus propios dominios. Clara Méndez, una joven inmigrante brasileña de 28 años, estaba arrodillada en la inmensidad de la sala de estar, sus dedos ágiles ajustando una alfombra persa de valor inestimable. La luz tenue de la mañana de invierno revelaba el agotamiento en sus ojos grandes y expresivos, un brillo de resiliencia que se negaba a apagarse, a pesar de las ojeras profundas que marcaban su rostro. Sus cabellos estaban recogidos en un moño apretado, y el uniforme de camarera, aunque limpio, denunciaba el uso continuo, las fibras ya gastadas por el tiempo y los innumerables lavados, un reflejo de su batalla diaria por la supervivencia. Mientras Clara se esforzaba por posicionar la alfombra con la perfección exigida por Ethan, un movimiento involuntario hizo que la manga larga de su uniforme se deslizara hacia atrás. Por una fracción de segundo, un hematoma morado y violáceo se reveló en su antebrazo, una mancha impactante en la palidez de su piel. El silencio de la mansión fue súbitamente roto por la voz grave y calculadora de Ethan, que se detuvo a pocos metros de ella, su figura imponente proyectando una sombra sobre la joven. Clara, la voz de Ethan resonó en el vasto espacio, desprovista de cualquier entonación que pudiera sugerir empatía. Era un mero reconocimiento de una irregularidad en su ambiente perfectamente ordenado. Sus ojos, habitualmente fijos en gráficos e informes, ahora se detenían en la mancha oscura en el brazo de ella, una interrupción inesperada en su rutina de perfección controlada. Clara, congelada por el sonido de su nombre, se levantó abruptamente, la manga cayendo nuevamente para cubrir la evidencia. El aire en la sala se volvió denso, pesado con la tensión. Ethan no desvió la mirada, la expresión en su rostro permaneciendo inmutable, pero había una intensidad en sus ojos que hizo que Clara retrocediera un paso. La pregunta llegó, corta y cortante, desprovista de cualquier calor humano. ¿Qué fue eso en tu brazo? El tono de Ethan era el de alguien que exige una explicación para una falla mecánica, no para una herida, en un ser humano. Pero la pregunta, aún así, penetró el silencio como una hoja fría. Inscríbete y comenta desde qué lugar nos estás viendo. Clara, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso, intentó una excusa endeble. Su voz, un susurro casi inaudible, que se perdió en la inmensidad de la sala. Fue un accidente, señor Vance. Yo me caí mientras limpiaba el jardín. Tropecé con una manguera. Gesticuló vagamente, los ojos llenos de pánico, pero su postura defensiva y el desvío de la mirada delataban la mentira.
Ethan, acostumbrado a descifrar datos y reconocer patrones de inconsistencia, percibió la falsedad inmediatamente. Su incomodidad inicial se transformó en una punzada de desconfianza, algo raro en su mundo donde todo era predecible. La mente de Ethan, una máquina de procesar información, comenzó a trabajar, no ya con la frialdad de un inversor, sino con una extraña curiosidad. La falla en la mentira de Clara, la forma en que se encogió, despertó en él algo que hacía mucho no sentía, una grieta de vulnerabilidad, no la suya, sino la de otra persona. Era un sentimiento incómodo, disruptivo para su universo controlado, pero irresistible. Dio un paso adelante, disminuyendo la distancia entre ellos. «Accidentes», repitió, la voz aún monótona, pero con una nueva, casi imperceptible insistencia. «Muéstramelo». Clara dudó, los ojos fijos en el suelo de mármol, como si su desesperación pudiera ser absorbida por la frialdad de la piedra. El silencio se extendió, pesado, mientras la tensión aumentaba. Finalmente, con los dedos temblorosos, se subió la manga del uniforme, revelando el hematoma una vez más. Era más grande y más vívido de lo que él había percibido. Un mapa de dolor grabado en su piel. Había otras marcas descoloridas a lo largo del brazo, cicatrices antiguas que contaban historias de violencia repetida que ella intentaba esconder bajo la textura gruesa de la tela. Ethan observó las marcas con una intensidad casi clínica. Sus ojos, recorriendo los tonos de morado, azul y amarillo, sintió una punzada de algo que no podía identificar. No era lástima. Tal vez el reconocimiento de un desorden que no podía simplemente ignorar o corregir con dinero. «¿Quién hizo esto?», preguntó, su voz aún contenida, pero con una nueva firmeza que exigía la verdad. El tono frío no dejaba espacio para más mentiras. Clara cerró los ojos por un momento, como si reunir el valor para pronunciar las palabras la consumiera por completo. Su voz salió en un susurro arrastrado, cargado de un dolor contenido que finalmente se desbordaba. «Mi marido», confesó, la palabra marido, cargada de una amargura que revelaba años de sufrimiento. Él es muy controlador, y cuando bebe, se vuelve violento. Siempre ha sido así, pero empeoró en los últimos meses. Las lágrimas finalmente rodaron por su rostro, silenciosas y amargas, marcando un camino en su piel cansada. Ethan escuchó, inmóvil, la imagen de su vida, construida sobre pilares de lógica y control, se desmoronó por un instante. La historia de Clara, contada en susurros llenos de miedo, lo golpeó de una forma inesperada, perforando la barrera de su indiferencia. Él, que vivía en un mundo de números y transacciones, fue confrontado con una realidad brutal y visceral. La mente analítica de Ethan, acostumbrada a resolver problemas complejos de software, comenzó a buscar una solución para aquella ecuación humana, impulsada por una emoción recién descubierta: la necesidad de proteger. Carraspeó, intentando recuperar la compostura habitual, pero algo había cambiado. «¿Y por qué no lo dejaste?». La pregunta de Ethan fue práctica, casi fría, pero había un matiz de algo más, una necesidad de entender la lógica detrás de aquel dolor. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano, revelando la aspereza de su piel, marcada por el trabajo duro. Sus ojos se alzaron para encontrar los de él, y por primera vez había un destello de desesperación genuina en su mirada. «Tengo miedo». «Señor Vance», respondió Clara, la voz embargada por la emoción. «Él me amenaza. Dice que va a lastimar a mi familia en Brasil si lo dejo o lo denuncio. Yo soy el único sustento de ellos. Envío casi todo mi salario para ayudar a mis padres y a mis hermanos menores. Si pierdo este empleo, si soy deportada, ¿qué será de ellos? No tengo a dónde ir, nadie aquí». Su vulnerabilidad era palpable, exponiendo la precariedad de su existencia. La revelación de la amenaza a la familia de Clara, la
Desesperada dependencia de ella de aquel salario para sostener a personas a miles de kilómetros de distancia, solidificó algo en Ethan. Él no era un hombre dado a sentimientos, pero la gravedad de la situación, la injusticia obvia, reverberó en su mente como un error de cálculo que necesitaba ser corregido. Su aversión a problemas ajenos comenzó a disolverse ante la crudeza de aquel dolor. Vio la fragilidad de la vida de Clara, la valentía silenciosa de ella al continuar, a pesar de todo. No se preocupe por eso por ahora, dijo Ethan, su voz más suave de lo habitual, sorprendiéndose a sí mismo. Gesticuló para que ella se levantara, un gesto que, para él, era casi una ruptura de protocolo. Yo voy a resolver esto. Necesito que me cuente todo, cada detalle, sin omitir nada. Había un aire de determinación en sus palabras, la decisión de un estratega que acababa de identificar un nuevo y complejo desafío a superar. La incredulidad se apoderó del rostro de Clara. Ella lo miró como si estuviera frente a un milagro. La oferta de ayuda de Ethan, tan inesperada viniendo de alguien tan distante y frío, plantó una semilla de esperanza en su corazón desgarrado. Sin embargo, el miedo aún estaba presente en sus ojos, la desconfianza de años de abandono y lucha. «Pero, ¿por qué, señor Vance?», preguntó, la voz casi un susurro, tratando de comprender el motivo detrás de aquella súbita intervención. Ethan hizo una pausa, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera procesando la propia pregunta de ella. No tenía una respuesta lista, ninguna explicación lógica para la ruptura en su indiferencia. Porque es lo correcto, dijo finalmente, las palabras sonando un poco extrañas en su propia boca. No estaba acostumbrado a operar fuera de las reglas del lucro y la eficiencia, pero de alguna manera, en aquel momento, lo correcto parecía la única métrica relevante. En los días que siguieron, la mansión de Ethan, antes un templo de silencio y soledad, se convirtió en escenario de una extraña, aunque intensa, colaboración. Ethan, con su mente analítica, comenzó a mapear la situación de Clara como si fuera un complejo proyecto empresarial. Hizo preguntas detalladas sobre su marido: nombre, horarios, hábitos, puntos débiles. Clara, inicialmente recelosa, percibió la seriedad en sus ojos y comenzó a abrirse, contando historias de control, de privaciones, de noches pasadas en terror. Con cada revelación de Clara, Ethan sentía cómo las capas de su propia indiferencia se desmoronaban. Él, que siempre había evitado el drama humano, ahora estaba inmerso en la más brutal de las realidades. La vulnerabilidad de Clara, su fuerza silenciosa para soportar tanto, comenzó a corroer las defensas que él había construido a lo largo de décadas. Se vio a sí mismo no solo como un observador, sino como un participante activo en la vida de alguien, un papel que nunca había imaginado para sí mismo. El miedo de Clara, sin embargo, no desapareció de la noche a la mañana. Cada vez que sonaba el timbre, ella se sobresaltaba. Las llamadas a su familia en Brasil se hicieron más frecuentes y aprensivas. Temía las represalias de su marido, la posibilidad de que él descubriera que ella había hablado. Ethan, percibiendo la intensidad de su terror, comenzó a tomar precauciones discretas. Instaló cámaras de seguridad adicionales, orientó a sus guardias a estar más vigilantes. La tensión aumentaba cada día. Ethan, que antes dedicaba sus mañanas a analizar mercados, ahora pasaba horas investigando leyes de inmigración, derechos de víctimas de violencia doméstica y las complejidades del sistema jurídico. Se sentía un novato en un campo donde su inteligencia y dinero eran herramientas, pero no soluciones instantáneas. La burocracia, algo que él despreciaba en sus negocios, ahora se mostraba un obstáculo aterrador en la vida de Clara. Contactó con abogados especializados en casos de violencia doméstica, concertando reuniones discretas fuera de la mansión.
Las conversaciones, inicialmente mecánicas y centradas en los aspectos legales, comenzaron a profundizarse en el sufrimiento humano, en las ramificaciones psicológicas del abuso. Ethan, por primera vez, estaba escuchando historias de dolor de forma directa, no como titulares de periódicos, sino como experiencias reales de seres humanos. Un día, Clara recibió una llamada amenazante de su marido. Él sabía que algo era diferente, que ella había hablado con alguien. Su voz, distorsionada por la ira y el alcohol, prometía represalias no solo contra ella, sino también contra su familia en Brasil. Clara se derrumbó en lágrimas, el teléfono resbalando de sus manos temblorosas. Ethan, que estaba cerca, presenció la escena, el rostro de ella contorsionado por el terror. Aquel momento fue un punto de no retorno para Ethan. Vio el miedo real y palpable en el rostro de Clara. Escuchó la desesperación en su llanto. La amenaza se volvió concreta, personal. Su mente ya no pensaba en ganancias o pérdidas, sino en vidas. La indiferencia que lo rodeaba durante años se desvaneció por completo. Sintió una furia fría, una determinación inquebrantable de proteger a Clara, costara lo que costara. La conexión entre ellos, antes una relación de patrón-empleada, se había transformado en algo más profundo, algo construido sobre la confianza y una inesperada empatía. Clara veía en Ethan no solo al magnate frío, sino a un protector, una oportunidad de salvación. Ethan veía en Clara no solo a una empleada, sino a un ser humano en profunda necesidad, alguien que había despertado en él una parte dormida hacía mucho tiempo. La tensión era casi insoportable, pero la resolución de Ethan era inquebrantable. Ethan, con una nueva urgencia, convocó a su jefe de seguridad, un ex agente de la SWAT, para un plan de acción inmediato. La seguridad de Clara era primordial. Ordenó que ella no saliera de la mansión bajo ninguna circunstancia y que las cámaras y alarmas fueran triplicadas. La mansión, antes un refugio de lujo, se transformó en una fortaleza, un santuario para Clara, pero también un recordatorio constante del peligro inminente. Aquel periodo de espera fue agonizante para Clara, pero la presencia constante de Ethan, su dedicación en garantizar la seguridad de ella, era un bálsamo. Él no demostraba afecto de forma efusiva, pero sus actos hablaban más alto. Las conversaciones que antes estaban centradas en el trabajo, ahora giraban en torno a su futuro, a sus esperanzas y miedos. Ethan, por primera vez, estaba escuchando genuinamente, no solo procesando datos, sino absorbiendo la esencia de una vida que apenas conocía, pero que de alguna manera se había vuelto inseparable de la suya. Un sentimiento nuevo y poderoso, desconocido en su vocabulario emocional, comenzó a florecer en Ethan. No era amor romántico, sino una profunda responsabilidad y una necesidad visceral de ver la justicia prevalecer. Recordaba su propia infancia solitaria, una ausencia de afecto que lo había impulsado a buscar el control a través de la riqueza. En Clara, vio una oportunidad de llenar ese vacío, no con dinero, sino con acción y propósito. La conexión entre ellos, antes una relación de patrón-empleada, se había transformado en algo más profundo, algo construido sobre la confianza y una inesperada empatía. Clara veía en Ethan no solo al magnate frío, sino a un protector, una oportunidad de salvación. Ethan veía en Clara no solo a una empleada, sino a un ser humano en profunda necesidad, alguien que había despertado en él una parte dormida hacía mucho tiempo. La tensión era casi insoportable, pero la resolución de Ethan era inquebrantable. La noche en que se tomó la decisión era fría y ventosa en Las Vegas. El brillo deslumbrante de la ciudad parecía aún más distante del aislamiento protector de la mansión de Ethan. Clara estaba sentada en el sofá de cuero de la biblioteca.
el té intacto en sus manos temblorosas, mientras Ethan, de pie frente a la vasta ventana, observaba las luces de afuera, 1 millón de estrellas artificiales que no iluminaban el vacío que él cargaba. El silencio fue roto por el timbre estridente del teléfono de Clara. Era una videollamada de Brasil, y la imagen que apareció en la pantalla le paró el corazón. Su madre, con el rostro hinchado de tanto llorar, y la casa de la familia en desorden. La voz de la madre de Clara llegó a través de la llamada, embargada por el pánico. El marido de Clara había aparecido en su casa, alcoholizado y violento, amenazando todo y a todos, exigiendo saber el paradero de Clara y amenazando con quemar la casa si ella no aparecía. El terror en los ojos de su madre, la vulnerabilidad de sus hermanos menores, todo eso golpeó a Clara como un impacto físico. Se encogió, el teléfono casi cayéndose de su mano temblorosa, la desesperación apoderándose de su ser. Ethan, que observaba la escena de cerca, sintió un escalofrío gélido recorrer su espalda. Él fue allí, susurró. Clara, la voz ahogada por el llanto. Va a hacerle daño a mi familia. Necesito ir, necesito... Intentó levantarse, la intención de correr hacia el peligro, de sacrificarse por la seguridad de sus seres queridos. Clara en sus ojos llorosos. Pero Ethan la detuvo con un gesto firme, la voz cortante y llena de una nueva autoridad, diferente a todo lo que Clara había oído de él. No, no vas a ningún lado. Ethan tomó el teléfono de Clara y con una rapidez sorprendente finalizó la llamada. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora ardían con una determinación feroz, una chispa que Clara nunca imaginó ver. Se volvió hacia ella, el semblante serio, pero por primera vez sin la habitual distancia. «Basta», dijo, la voz baja, pero cargada de una fuerza inquebrantable. «Esto se acaba ahora. No voy a permitir que te haga daño ni a tu familia». Se acabó el miedo. Tomó su propio celular, marcando rápidamente a su abogado y luego a la policía. Las palabras salieron de su boca con la precisión de un francotirador. «Los necesito en la estación de policía del centro ahora. Es un caso de violencia doméstica con amenazas a la familia en el extranjero. Tengo testigo y pruebas, y envíen una patrulla inmediatamente para proteger a su familia en Brasil, contactando a las autoridades locales. Sí, ahora». Aquel hombre, que antes huía de cualquier emoción, ahora se convertía en un huracán de acción y protección. En la comisaría, bajo las luces frías e impersonales, Clara se encogió en la silla, el miedo aún visible en sus ojos. Ethan estaba a su lado, su presencia imponente, un puerto seguro inesperado en medio de la tormenta. Los policías y abogados se movían a su alrededor, la burocracia del sistema intentando encajar en la urgencia de aquella vida real. Un policía se acercó, su voz seria. «Señora Méndez, usted necesita testificar formalmente. Es la única forma de garantizar su seguridad y la de su familia». Clara dudó, el terror apoderándose de nuevo de ella. La idea de confrontar públicamente al hombre que la aterrorizaba desde hacía años era paralizante. Ethan percibió su recelo y de forma sorprendente le tomó la mano. El tacto fue breve, un gesto casi imperceptible, pero le transmitió una fuerza que la sorprendió. La miró a los ojos y por primera vez Clara vio allí no la frialdad de un magnate, sino un atisbo de humanidad, de apoyo incondicional. «No estás sola, Clara», dijo, su voz tranquila y firme. «Estoy contigo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Hazlo por ti, hazlo por tu familia». Las palabras de Ethan, dichas con una sinceridad que sorprendió a ambos, fueron el catalizador que Clara necesitaba. Una ola de coraje, hasta entonces dormida, irrumpió dentro de ella. Respiró hondo, soltando la mano de Ethan pero sintiendo su apoyo. Sus ojos se alzaron y por primera vez no había miedo, sino una determinación inquebrantable.
Miró al policía y con la voz embargada, pero firme, dijo: «Voy a testificar, voy a contarlo todo». La decisión estaba tomada, el miedo, por fin, enfrentado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La detención del marido de Clara fue rápida y decisiva. Un testimonio de la eficiencia que la determinación de Ethan podía movilizar. El proceso legal, antes un laberinto aterrador, se desarrolló con una claridad inesperada. Fue detenido basándose en las pruebas proporcionadas por Clara y por las autoridades brasileñas, que confirmaron las amenazas. Aquel monstruo que la aterrorizaba durante años estaba finalmente contenido, y con su detención, un peso inimaginable fue retirado de los hombros de Clara. La noticia le llegó como un bálsamo, un alivio profundo que ella nunca imaginó sentir de nuevo. Con la seguridad de Clara garantizada, la transformación de Ethan se profundizó. No solo la mantuvo en su empleo, ofreciéndole un salario justo y condiciones dignas, sino que también se convirtió en su tutor, su mentor. La ayudó a navegar el complejo sistema de inmigración, garantizándole una visa de trabajo adecuada y más tarde facilitando el proceso para que su familia pudiera reunirse con ella en Estados Unidos. Ethan alquiló un apartamento seguro y cómodo para Clara y su familia, un lugar donde finalmente podrían vivir sin miedo, reconstruyendo sus vidas. Sin embargo, el cambio más profundo ocurrió dentro del propio Ethan. La experiencia con Clara había despertado en él una conciencia dormida, una comprensión de que su vasta fortuna podía ser utilizada para algo más que números y adquisiciones. Vendió parte de sus acciones, reasignó fondos y en pocos meses lanzó la Fundación Amanecer, una organización dedicada a proporcionar refugio, asistencia legal y apoyo psicológico a víctimas de violencia doméstica, tanto inmigrantes como ciudadanas estadounidenses. La mansión, antes un mausoleo de su soledad, comenzó a albergar reuniones y eventos benéficos, llenándose con la vida y el propósito que antes le faltaban. Ethan, el magnate antes recluso, emergió como un apasionado defensor de la causa. Disertaba en eventos, presionaba por leyes más estrictas y usaba su influencia para dar voz a quienes no la tenían. Encontró un propósito que superaba con creces la satisfacción vacía de acumular más dinero. La frialdad analítica de antes dio paso a una compasión genuina, y sus ojos, antes distantes, ahora reflejaban una chispa de calor humano, un brillo de satisfacción que el dinero jamás podría comprar. Clara, por su parte, floreció. Libre del miedo y la opresión, encontró una fuerza interior que la impulsó. Sus ojos, antes marcados por el agotamiento, ahora brillaban con esperanza y determinación. Se convirtió en la directora de operaciones de la Fundación Amanecer, trabajando incansablemente para ayudar a otras mujeres a encontrar el mismo camino de superación que ella había transitado. Su voz, antes un susurro de miedo, se convirtió en un eco de valentía para incontables víctimas, inspirándolas a romper el ciclo de la violencia y a buscar un nuevo comienzo. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio. Si ustedes también creen en la bondad humana.